mucha gente que me ve rezando. Presentamos Dando Razón de Nuestra Fe, para conocer, comprender, amar y vivir nuestra fe a profundidad. Dando Razón de Nuestra Fe. Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón. Muy buenos días, queridos hermanos, fieles a nosotros, fieles a Radio Enriquillo. Ya formamos parte de ese desayuno espiritual que cada día procuramos para iluminarnos, fortalecer nuestra fe, conociéndola más, también motivándonos a vivenciarla, porque desde muy temprano comenzamos con espacios de oración, de reflexión, de escucha de la palabra, y todo eso pues es básico en la vida de todo buen cristiano, como todos ustedes que nos escuchan cada día a través de esta radio. Bien, pues hoy seguimos con nuestro camino, vamos caminando juntos, conociendo la doctrina social de la Iglesia, temas importantes que nos vinculan a la sociedad, y precisamente el tema que estamos tratando desde la doctrina social de la Iglesia es el tema de los derechos humanos. Desde el programa anterior comenzamos a hablar de los derechos humanos, su importancia, sus características, y hablamos también de la jerarquía de los derechos humanos. Decía, hay derechos que son fundamentales, naturales, universales, y hablamos de esa primera generación de derechos que en lo que están los primordiales, aquello que todos debemos cumplir. Todos los derechos los debemos cumplir, pero hay derechos que son básicos. Hoy vamos a seguir con los derechos de la segunda generación, y luego pues vamos a ver las enseñanzas de la Iglesia sobre este importante tema. Yo creo que comenzamos introduciéndolo en el programa pasado, derechos humanos de la segunda generación, en lo que veíamos el derecho a la salud, a la vivienda, al vestido, a los servicios sociales, a la educación, al trabajo y a la protección por desempleo. Ven, todas esas cosas son básicas y están contempladas en los derechos humanos, y uno se pregunta siempre, y si eso está establecido a nivel universal, ¿qué pasa entonces en nuestra realidad? ¿Cómo nosotros vemos que se están cumpliendo estas normativas universales que los países han aprobado, porque todos deben de velar por el bien de la humanidad? Entonces, en los casos particulares, digamos, en países, regiones, uno ve cuántas fallas hay de lo que está establecido universalmente. Por eso es importante conocerlo, para que también nosotros reclamemos aquellas cosas que nos tocan por derecho, y también hagamos lo que nos corresponde hacer por deber. Bien, por eso son luces en el camino de la humanidad, para que se preserve lo más importante del ser humano, que es su dignidad, sabiendo que es un valor frente a Dios. Bien, los derechos, entonces, ahí se habla también de los derechos de la tercera generación. Estos más nos ponen en contacto con la sociedad, y tal vez no es tan fácil, y eso así consideran los expertos, que se consideran como tal aquellos derechos cuyos titulares son las comunidades, los pueblos, la humanidad, y presentan la dificultad que no está claro cómo podrían ser exigidos ante los tribunales de manera personal, si son derechos que tienen esa dimensión social, y su dificultad es de que no es tan fácil pues aplicarse y condenarse a nadie de manera individual en los tribunales por la falta de esto. Son muy importantes, y vamos en esta mañana a compartirlo. Ya ven, yo desde este programa lo expongo
para que nos enteremos de esto. Bueno, quizás muchos están enterados, los abogados, los que estudian leyes y todo esto, pero el común de personas no dominamos 100% esto. Entonces, por eso, bueno, al menos conocerlo, y aprovechamos este espacio y en el que estamos tratando la doctrina de la Iglesia para que nos enteremos de algo tan importante para la vida en sociedad. Son los siguientes: derecho al desarrollo. Miren qué importante conocer esto. Todos los pueblos tienen derecho a disfrutar de los bienes y beneficios que hoy están al alcance de la humanidad. De seguro que sabíamos eso, pero ven, eso está establecido. Por sentido común uno lo piensa, pero eso está establecido en los derechos humanos. El subdesarrollo, y esta es una frase que tomamos de un gran sacerdote, John Sobrino, que dice que el subdesarrollo es en sí mismo una flagrante violación a la solidaridad humana. Esto es, de la naturaleza misma del fundamento de los derechos humanos, y lleva consigo la permanente violación de esos derechos. Es decir, el subdesarrollo. ¿Por qué? Si tenemos derecho al desarrollo, entonces el subdesarrollo es violatorio a la sociedad, a la humanidad. Entonces uno dice, ¿qué produce el subdesarrollo? Y ahí entonces se abre un campo amplio de causas. ¿Por qué el subdesarrollo? Que muchas de ellas también nosotros conocemos muy bien. Entonces, el derecho al desarrollo se le considera un derecho síntesis. Miren qué importante entonces esto que estamos diciendo. Es un derecho síntesis, es decir, un derecho que integra el conjunto de los derechos humanos, ya que su objetivo principal sería la promoción y aplicación del conjunto de los derechos humanos. No cabe hablar de desarrollo sin la efectiva implementación del conjunto de los derechos humanos. Es decir, y uno lo ve, es decir, podemos decir nosotros, wow, vamos en desarrollo. La República Dominicana está en vía de desarrollo, pero cuando uno va a los pormenores, da una mirada general a lo que está pasando y cómo vive cada ciudadano dominicano, cómo vive el hombre del campo, cómo vive el hombre de ciudad, cómo vive el hombre de clase media, cómo vive el hombre de clase alta, cómo vive el pobre normal, cómo viven aquellos que están en extrema pobreza. Entonces, las cosas cambian. Eso es. Entonces, este es un derecho síntesis. El derecho al desarrollo es un derecho síntesis. Porque si se habla de desarrollo, entonces todas estas, tiene que haber buena educación, derecho a la salud, todo eso que facilita y que faculta a alguien para hablar de desarrollo, porque se está cumpliendo, porque se está viviendo. Entonces, si faltan estas cosas que son tan básicas y elementales, no se puede hablar de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, entonces tienen que estarse cumpliendo todos los demás derechos. Y lo que uno ve, hay un desarrollo en un aspecto de la vida o para un grupo determinado, pero el resto se queda mirando los rascacielos, los buenos apartamentos, los buenos carros de lujos, oye hablar de lo que pasa en Punta Cana, de lo que pasa en Casa de Campo, de los yates, de viajes constantes y de toda esa vida. Entonces la mayoría oye hablar de eso, pero lo tiene acceso. Entonces hablamos de desarrollo, pero habría entonces que hablar de desarrollo para un grupo muy pequeño. El desarrollo debe orientarse en primer lugar a la persona, al desarrollo humano, es decir, aquel que prioriza las necesidades básicas de las personas en campos como la educación, la salud, la vivienda, la protección de los derechos humanos. Porque el verdadero desarrollo no se puede conseguir como muchas veces se ha pretendido, violando
la espalda a las necesidades básicas de los individuos, de espalda a las necesidades básicas del individuo. Entonces, así no se vale, así no se puede hablar de desarrollo, porque es desigual, estaríamos en desventaja, la gran mayoría estaría en desventaja. Se hablaría entonces de desarrollo para algunos. Por eso, la promoción del desarrollo incluye un compromiso con la humanidad, y muchas cosas deben dejarse atrás. Incluye también un compromiso de prestar una importancia especial a la participación de la mujer en los procesos de desarrollo, ya que ellas son las que más sufren las consecuencias más adversas de las crisis económicas. Ellas generalmente están en desventaja y sufren mayormente las consecuencias de la pobreza. Eso nosotros lo sabemos muy bien. Y desde la doctrina social de la Iglesia, pues trabajamos. Y por eso ustedes nos oyen también desde acá de Barahona, fomentando también esa, organizando a las mujeres, ayudándole hasta donde uno puede, porque uno sabe que los impactos de la pobreza, ellas son las que más sufren, porque ellas son las madres, son las que tienen los hijos, son las que viven con el dolor de no poder darle de comer, cuando se le enferman, todo esto. Entonces, es muy fuerte. Por eso deben de participar también en los procesos de desarrollo y tener acceso al trabajo para que puedan superar las crisis económicas que golpean tanto sus hogares. Esas son cosas muy fundamentales y elementales. Yo tengo estos apuntes, no están tan actualizados, escúcheme, no están tan actualizados, pues yo lo usaba mucho en mis clases, pero según datos, así, no estoy tan seguro, porque miré así rápido en internet, más del 70%, más de 700 millones de personas viven en pobreza y un 10% en pobreza extrema. Entonces, todo eso tenemos que verlo de cara a lo que sufren entonces también las mujeres, los niños, los ancianos. Es muy fuerte. Hay hoy el tema de los refugiados, son millones y millones que viven refugiados. Se habla de millones y millones de analfabetos. Entonces, todos esos números estadísticos que es importante, ahora yo me motivo uno de estos días que tenga un tiempito a mirar algunas estadísticas mundiales, porque estos temas que estoy dando ahora, pues es importante también que vayamos actualizando estas estadísticas. Y estamos esperando también la del censo. Yo estoy esperando eso. A mí me gusta seguir las cosas del censo, que espero que salga este año, porque eso nos ayuda también a nosotros para ver dónde estamos. Pero estas son estadísticas mundiales y ustedes las conocen, quizás tienen datos hasta más precisos que lo que yo le estoy dando, pero ya sabemos lo que tomen cifras generales. Es decir, hay un porciento muy alto de personas que vive bajo el umbral de la pobreza extrema y que las mujeres constituyen la mayor parte, que hay millones y millones de refugiados, que hay muchos cientos, casi miles de millones de analfabetos. Entonces, todo esto nos pone a reflexionar sobre derechos humanos y desarrollo. Porque uno dice, bueno, tanto desarrollo que hay en la humanidad, y sin embargo, estas estadísticas parecerían negar todo lo que se va celebrando como triunfo. Por ejemplo, derecho a un medio ambiente sano, otro punto importante. El deterioro ecológico es un atentado contra los derechos de la humanidad y de las futuras generaciones a las que privamos de materias primas y energías no renovables, además de los peligros que esto implica entonces para la humanidad. De eso ni siquiera voy a abundar porque bastantes programas tenemos que hablan de medio ambiente. Leoncio tiene su programa, la pastoral social permanentemente está hablando de esto, no me voy a implicar mucho. También está el derecho a la paz, es uno de los derechos de esta tercera generación.
Todos los habitantes de la tierra tienen el derecho sagrado a nacer y a vivir en paz, derecho a la autodeterminación de los pueblos, cada nación debe ser autónoma, derecho a la identidad cultural, derecho de los grupos minoritarios dentro de una nación a conservar los elementos culturales que configuran su identidad. Ya sabemos que esto ha dado mucho de qué hablar en la historia de la humanidad y se han cometido grandes injusticias. Entonces, por eso es tan importante los derechos humanos. Bien, pues hacemos una pausa porque cuando regresemos vamos a hablar de la Iglesia y los derechos humanos. Ya lo hemos planteado de manera general, ahora vamos a verlo desde la Iglesia, cómo la Iglesia también ha valorado y ha reflexionado sobre los derechos humanos. Tú tienes derecho de aprender los derechos humanos, vamos a conocer. Derecho a la comida y a la asociación, derecho al descanso y a cualquier religión. Tú tienes derecho a la información, usar tecnología y a la comunicación. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a ser libre y a la protección.